Hola amigos de Logical, entonces vamos a ver el día de hoy ya la parte final de las funciones oxigenadas. El día de hoy vamos a trabajar lo que son función ácido carboxílicos y función éster, ¿de acuerdo? A partir de lo que ya hemos aprendido hasta los aldehídos, la función ácido carboxílico es muy parecida y lo vamos a apreciar de esta manera. Muchachos, como podemos apreciar, el esquema del ácido carboxílico es cercano al que hemos hecho con los aldehídos, solo que en el aldehído poníamos carbono, enlace doble oxígeno H. En este caso ahora tenemos el grupo hidroxi dentro de o asociado al grupo carbonilo, formando un nuevo grupo funcional que recibe el nombre de carboxilo. En otras palabras, el ácido carboxílico tiene el grupo funcional COOH, COOH, como que fuese la fusión de un carbonilo con un hidroxi para formar el grupo funcional carboxilo. ¿De acuerdo? Entonces los ácidos carboxílicos tienen en su composición al grupo funcional carboxilo. Ahora bien, cachimbo, una cualidad que tienen los ácidos carboxílicos es que se caracterizan por ser formadores de grasas. Los ácidos carboxílicos son los que van a gestionar la formación de aceites. Por ejemplo, un ácido carboxílico que por ahí conocemos es el ácido butírico o para ti ácido butanoico, donde butírico viene de butir y butir viene de butter, que es mantequilla. O sea, va ligado mucho al término de las grasas, ¿no? Butírico, butter y butter, mantequilla. Entonces, profe, los ácidos carboxílicos van relacionados con la formación de grasas, de aceites. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué más podemos saber de los ácidos carboxílicos? Bueno, habíamos establecido que cuando un alcohol primario se oxidaba violentamente con permanganato de potasio como catalizador, este provocaba la formación de un ácido carboxílico. Entonces, si eso ocurre al oxidarse, al reducirse, el ácido carboxílico formará un alcohol primario. ¿De acuerdo? Entonces, profe, mientras que el alcohol primario generaba un ácido carboxílico, ahora al reducirse, al ser el proceso inverso, el ácido carboxílico va a generar un alcohol primario. Entonces, por ejemplo, tendríamos por acá el siguiente casito. Profe, 4 carbonos, y si por ahí aplicamos la terminología de los ácidos carboxílicos, que ahora lo vamos a aprender, él se llamaría el ácido como tiene 4 carbonos, ácido butanoico. El ácido butanoico. Él, como es un ácido carboxílico porque aparece el grupo funcional carboxilo, ahí está el COH, ¿de acuerdo? Él, al reducirse, ¿qué provoca? Provoca la formación de su respectivo alcohol primario. ¿Y yo cómo sé que él es un alcohol primario? Porque el grupo hidroxi se une a un carbono denominado primario, porque se une a un solo carbono. De tal manera que si él era el ácido butanoico, él vendría a ser el butanol, su respectivo alcohol. Entonces, profe, simple, los ácidos carboxílicos cuando se reducen generan sus alcoholes primarios respectivos. Decimos respectivos porque tienen la misma cantidad de carbonos. Y como hemos mencionado, el ácido carboxílico es un gestor de grasas, de aceites, tal como el ácido butírico o también ácido butanoico. También por ahí conocemos el ácido palmoteico o ácido tetradecanoico, ¿no? De tal manera que ellos son generadores de aceites, ¿no? El típico aceite vegetal, aceite de palma. Entonces, muchachos, esa es la cualidad de los ácidos carboxílicos. Grupo funcional carboxilo, el COH. Y, bueno, pues permite recordar que al reducirse genera su alcohol primario. Ahora, visto ello, cachimbo, vamos a establecer la nomenclatura para los ácidos carboxílicos. En este caso, muchachos, el tratamiento de la nomenclatura es muy parecido a la de los aldehídos. ¿Por qué razón?
Porque si ustedes revisan el grupo funcional Koch del carboxilo, nos damos cuenta que este carbono adelante de él o posterior a él ya no continúa con más carbonos. Contiene otros átomos como oxígeno e hidrógeno, pero ya no existen más carbonos, cachimbo. Entonces, ¿qué me implica entender ello? Que como a partir de él ya no hay más carbonos posteriores y en toda función oxigenada la prioridad la tiene el grupo funcional, entonces es con él con quien debe comenzar la cadena principal. Teniendo en cuenta que la prioridad está en el grupo funcional, la cadena principal se enumera desde allí, desde el grupo funcional. ¿Por qué razón, profe? Porque después de él ya no hay más carbonos, tan similar como lo hacíamos con el aldehído. Entonces, si es tan similar como el aldehído, recordarás que no poníamos la numeración del grupo funcional. Colocábamos la cadena principal, en ese caso terminado en al. En este caso, la cadena principal terminará en oico. Coloco los radicales seguido de la cadena principal terminado en oico. Pero, a diferencia de las demás funciones ya estudiadas, ella es la única función que le va a anteceder su nombre correspondiente, o sea, la función ácido. Cuando yo voy a nombrar un ácido carboxílico, debo comenzar indicando que se trata de un ácido. Menciono los radicales, la cadena principal terminada en oico. Solo en los ácidos carboxílicos arrancaremos indicando el nombre de su respectiva función orgánica. Entonces, para que quede claro ello y veas que el tratamiento está en enumerar desde el grupo funcional, porque es ahí donde ya no voy a encontrar más carbonos. Entonces, es desde allí, desde donde debe comenzar a enumerarse la cadena. Con ello veamos los siguientes ejemplos para que puedas empezar a acostumbrarte cómo enumerar a un ácido carboxílico. Veamos por acá nuestro primer ejemplito. Como te acabo de repetir, cachimbo, es el grupo funcional carboxilo el que va a determinar el inicio de la cadena. Por lo tanto, aquí comenzará todo, 1. Y de ahí, por el principio de la química orgánica, buscaremos la cadena más larga, la que tenga mayor número de carbonos. Sería 1, 2, 3, obviamente desviamos por aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De tal manera que todo lo sobrante, él sería un metil, profe, igual acá, él vendría a ser ¿qué cosa? Un metil, profe, igual acá me estarían sobrando 2 carbonos y él vendría a ser etil, ¿de acuerdo? De tal manera que a la hora de nombrar lo hago como siempre, nombro los radicales en orden alfabético, escojo la cadena principal y hemos dicho que va a terminar en oico. En el aldehído terminaba en al, en la cetona terminaba en ona, en el alcohol terminaba en ol, en el ácido carboxílico termina en oico. Pero para poder nombrar al ácido, hemos dicho, se debe anteponer justo el nombre de la función, o sea, ácido. Yo no puedo nombrar a este tipo de compuestos sin anteponerle el nombre de la función. Ácido. Ahora sí, indicamos los radicales. Profe, en el 3 está el etil. Profe, en el 6 y en el 7 hay 2 metiles. Por eso decimos dimetil. Y la cadena es de 9. El alcano de 9 es nonano con terminación oico, sería nonanoico. Profe, pero el ácido carboxílico no está en el 1, debería de ser 1 nonanoico, como poníamos 2 nonanona o 5 nonanol,
En fin, profe, no tendremos que poner la numeración. Es que recuerda, cachimbo, señorita, campeón, que cuando el grupo funcional está en el carbono inicial, no es necesario enumerar, no es necesario mencionar la numeración, porque siempre va a ser la posición número 1. ¿De acuerdo? Entonces ponemos simbología entre número y palabra guión, número y palabra guión, número y palabra guión, número y número coma, número palabra guión, palabra palabra. No se coloca nada y acá tendría el nombre del ácido carboxílico. ¿Cómo puedes apreciar, mi estimado cachimbo? Simplemente es mencionar como tú lo sabes hacer, pero anteponiéndole la palabra ácido, el nombre de la respectiva función. Aquí, muchachos, volvemos a ver, el grupo funcional es el que manda. Profe, ahí no dice coach. Claro que sí, si tú lo inviertes, si tú lo giras, se lee la palabra coach, solo que está puesto de esta manera. ¿Por qué? Para recordarte que el enlace se da con el carbono. Si yo de repente escribo coach, tal como suena, puedes creer de que el enlace es con el hidrógeno, cuando ves que el enlace es con el carbono. Entonces, si él es el grupo funcional, él es el que manda. Y empezamos a enumerar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Profe, nuevamente 9. Sería nonano con oico, nonanoico. Pero vamos a ver qué personajes aparecen aquí. Acá tenemos un radical que es el metil. Y cuando vimos funciones, hidrocarburos compuestos aromáticos, se te dijo que cuando el benceno es visto como un radical, ¿por qué? Porque este benceno que tiene 6 carbonos contra 9, obviamente pierde importancia de cadena principal y pasa a convertirse en radical. ¿Cómo se llamaba como radical? Se le denotaba como fenil. Y eso lo hemos visto en hidrocarburos aromáticos. Muy bien, chicos, mencionamos, y a la hora de mencionar, ¿qué hemos dicho? Profe, simplemente hay que anteponer el nombre de la función. Sería ácido, y luego por orden alfabético. Primero está el fenil, en el 6 está el fenil. Luego, profe, el metil, que está en el 4. En el 4 está el metil. Y para una cadena de 9, que sería nonano, con terminación oico, nonanoico. Y ya está. Simbología entre número y palabra guión, entre número y palabra guión, entre palabra y palabra no se coloca nada. Y este vendría a ser el nombre del ácido carboxílico, el ácido 6-fenil 4-metil nonanoico. Como puedes apreciar, hemos tomado a la representación del anillo bencénico para poderlo trabajar como radical. Entonces, muchachos, como pueden darse cuenta, no es difícil enumerar a un ácido carboxílico, porque la prioridad la tiene el grupo funcional y desde allí vas a comenzar a enumerar. El detalle es: ¿qué pasa si tengo varias funciones? Tales como ya hemos visto en el caso anterior, enumerando en los aldehídos, y ahora incluimos al ácido carboxílico. Cachimbo, el ácido carboxílico es el más fuerte de todos, por la polaridad molecular que presenta. Entonces, si esto es verdad, el ácido carboxílico toma la prioridad. Entonces, el que era aldehído cho cambiará a nombre formil. El que era cetona CO cambiará a oxo. El que era OH alcohol cambiará a hidroxi. Y la O solita seguirá siendo oxi, porque es la más débil de todas las funciones oxigenadas. Entonces, muchachos, tenemos aquí que la prioridad, el que manda, viene a ser el ácido carboxílico, el grupo carboxilo. Porque tú debes hacer memoria de que la clase anterior, el que tenía la prioridad era el formil, por ser el carbono que se encontraba al extremo siempre. Pero como el carboxilo del ácido carboxílico también cumple con el mismo criterio de ser
el más importante, y por ahí comenzar a enumerar la cadena, tal como lo hacíamos con el formil, él prevalece por la polaridad molecular que tiene. Por lo tanto, es ahí donde el CHO, que era del aldehído, pasa a ser radical formil. Entonces, con ello, muchachos, vamos a desarrollar las cadenas polifuncionales y ver cómo nuestras funciones oxigenadas comienzan a cambiar de nombre frente a la jerarquía causada por el grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a ver, muchachos, lo que corresponde a las polifuncionales, donde el ácido carboxílico tiene la prioridad. Veamos la primera estructura polifuncional. Como puedes darte cuenta, tenemos dos grupos funcionales: el carboxilo del ácido carboxílico y el grupo carbonilo de la acetona. Entonces, en ese momento, como aparece grupo carbonilo de cetona y grupo carboxilo del ácido carboxílico, ¿quién tiene la prioridad? El ácido carboxílico, de tal manera que nuestro amigo CO de la acetona pasaría a verse como secundario. En este caso lo trataríamos con la terminología oxo. Recuerda que cuando él deja de ser prioridad, pasa a ser como si fuese un radical y se le menciona con el nombre de oxo. Por lo demás, empezaríamos a enumerar desde el grupo funcional del ácido carboxílico: 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en este caso no hay problema que yo avance o baje porque tienen la misma cantidad de carbonos, 10 y 11. De tal manera que la cadena principal tendría 11 carbonos. Los sobrantes, como acá me sobran 2 carbonos, este sería el radical etil. Como acá me sobra un carbono, él sería el radical metil. Y como acá también me sobra un carbono, él vendría a ser el radical metil. De tal manera, muchachos, que vamos a nombrar al compuesto tomando en cuenta, ¿qué cosa, profe? Tomando en cuenta que como la prioridad la tiene el ácido carboxílico, hay que mencionar el nombre de su respectiva función. Sería ácido. Ahora bien, colocamos todos los radicales en orden alfabético. El etil está en el 9 y a estas alturas, muchachos, ya podemos manejar el principio de que entre número y palabra colocamos guión. Profe, tenemos oxo, tenemos metil, la M es primero, está en el 4, está en el 8 y como son dos metiles decimos dimetil. Luego tenemos en el carbono 5 la formación de la acetona, entonces sería 5-oxo. Y ahora sí, como la cadena es de 11, sería un decano. Con la terminación propia del ácido carboxílico sería un decanoico. Y esta vendría a ser el nombre que hemos escogido, que hemos determinado, el nombre para el ácido que ves ahí. Ácido 9-etil, 4,8 dimetil, 5-oxo, un decanoico. ¿De acuerdo? Como puedes apreciar, acá el grupo funcional fue considerado como un radical. Esto es, pasó a disminuir su jerarquía frente a ¿quién? Frente al ácido carboxílico. Entonces, de esa manera vamos atacando a los polifuncionales. Muchachos, por aquí nuevamente polifuncional que podemos apreciar. Profe, tengo grupo aldehído y tengo grupo ácido carboxílico. ¿Quién tiene la prioridad? El ácido carboxílico. Si eso es verdad, él pasaría a ser grupo funcional. ¿El qué nombre recibe? Recibe el nombre de formil. Él recibe el nombre de formil. ¿De acuerdo? Entonces, como él recibe el nombre de formil, muchachos, pasaría a verse como un radical. Empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este caso el formil estaría ubicado en el carbono número 8, porque el carbono todavía forma parte de la cadena
principal. Profe, él vendría a ser el metil, un carbonito. Profe, él tendría 2 carbonitos, vendría a ser el etil. Y el profe también tendría un carbonito, sería el metil. Profe, a raíz de que el aldehído tiene menor jerarquía que el ácido, entonces el ácido prevalece y aplicamos el criterio de los ácidos carboxílicos. Mencionarlo indicando su grupo funcional, ¿de acuerdo? Ácido. Y luego por orden alfabético tenemos el etil en el 6, luego tenemos el formil en el 8, 8 formil, ¿de acuerdo? Luego tenemos, ¿qué cosa, profe? Los metiles en el 3 y 4, 3 y 4 dimetil, y como la cadena es de 8 carbonos, sería octano, con la terminación oico sería octanoico. Y este vendría a ser mi ácido carboxílico. Como puedes apreciar, lo que habíamos visto como antes prioridad debido al grupo funcional formil, ahora se convirtió en mero radical. 2. Observar que no ponemos la posición del grupo funcional Koch a raíz de que el grupo carboxilo siempre va a tomar la posición número 1. ¿De acuerdo? Entonces por ahí vas viendo el ataque de los polifuncionales. Uno más para terminar la parte de ácidos carboxílicos. Profe, vemos grupo funcional alcohol, grupo funcional éter, grupo funcional ácido carboxílico, carboxilo, hidroxi y metoxi. Por lo tanto, de ellos el ácido carboxílico es el que manda, de tal manera que él, que representaba un alcohol, se degrada y se le nombrará como radical hidroxi. Y él nunca hemos tenido problemas con el éter. Radical o prefijo de 1 met con terminación oxi lo conocemos como metoxi. Y enumeramos la cadena principal. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde en el 4 está el metil, y como la prioridad la tiene el grupo funcional carboxilo, entonces en él empezamos a darle la prioridad para mencionarlo como ácido. Sería ácido y luego nombramos todo en orden alfabético. Metil, metoxi, hidroxi. La H es primero, sería 5-hidroxi. 5-hidroxi, luego entre metilo, metoxi, orden alfabético, la I está primero, 4-metil, luego vendría el metoxi que está ubicado en el 7, 7-metoxi, y como la cadena es de 8, sería octano con la terminación oico, se denominaría octanoico, tal como el caso anterior. Y este vendría a ser el ácido carboxílico en cuestión. Sería el ácido 5-hidroxi, 4-metil, 7-metoxi, octanoico. Como puedes apreciar, la polifuncionalidad, la aparición de varias funciones oxigenadas, simplemente lo que nos permite es tomar un criterio jerárquico, donde el grupo carboxilo prevalece sobre las otras. El grupo carboxilo es el que nos va a decir: yo soy el que mando, y las otras funciones pasarían a ser funciones secundarias o simplemente radicales. Entonces, muchachos, con eso terminamos el ácido carboxílico. Pasaríamos a hablar sobre los ésteres.